Las críticas de las pinturas y murales de Frida Kahlo y Diego Rivera, donde decían que eran horribles por el simple hecho de ser comunistas, eso es revisionismo histórico. No, no es revisionismo histórico, es simple y sencillamente un sesgo ideológico. Sin embargo, Frida Kahlo es una pintora menor en México. Comunista o no, me da exactamente igual. Pero ponla junto a Remedios Varo, ponla junto a María Izquierdo. Como pintor, estoy hablando de mujeres, ni ponla junto a una multiproducción enorme de otros pintores contemporáneos de ella, como Luis Nishizawa o Gorman, en fin, creo que es una pintora menor. Ahora, ese es el otro problema, cuando te dicen, es que tú la criticas por ser comunista. No, pues a mí me da igual, lo que pasa es que su obra es poca, previsible, sencillita, muy centrada en su problema personal, que no se puede hacer menos, pero que no es una obra de carácter universal, como sí lo es en muchos sentidos de otra manera la de Diego Rivera, por lo menos a nivel nacional, ocupa todo el espacio de México en su labor pictórica, ¿no? Frida ha sido transformada en un icono de la libertad femenina cuando supuestamente la pasó totalmente mal con su marido y su hermana. A ver, este es un mito que se ha generado porque Frida Kahlo es visualmente, yo creo, porque es visualmente impactante. Pero Frida Kahlo fue una mujer que vivió efectivamente sometida a Diego. Yo recuerdo una historia de Frida Kahlo, no me acuerdo no sé si fue Benita Galeana o quién fue, pero una mujer que había peleado en la Revolución, que un día le reclamó a Frida que le aguantara todas sus infidelidades a Diego Rivera. Y la convenció de que tenían que matar a Diego Rivera porque era un impresentable en ese terreno. Y como esta mujer esperó detrás de la puerta de la casa de Coyoacán a Diego Rivera con una piedra para darle en la cabeza y matarlo. Y había logrado convencer a Frida Kahlo, y en el último momento Frida Kahlo le dice, por favor, no hagas nada, es que yo lo quiero. Y lo quería muchísimo. Pero sí, fue una mujer sometida, fue una mujer que empezó a serle infiel precisamente cuando se enteró de que, entre las muchísimas mujeres con las que había estado Diego Rivera, estaba la hermana de Frida Kahlo. Ella, por su parte, le fue infiel con todo el mundo también a partir de ese momento, incluido por supuesto León Trotsky. Pero es un raro símbolo feminista. Yo creo que es un raro símbolo feminista. La gente puede utilizar los símbolos que quiera, no voy a decir que yo puedo decidir quién o no es un símbolo adecuado, pero creo que es un símbolo con muchos problemas. Es un símbolo con muchos problemas por su dependencia emocional absoluta. Es un símbolo con muchos problemas por su entrega a su tragedia como esencia de su vida. Generalmente tendemos a admirar a la gente que trata de sobreponerse de alguna manera a la adversidad, no de rendirse a ella. Por otro lado, tampoco tiene ninguna obligación nadie de tratar de anteponerse a la adversidad, sobre todo cuando tiene las tragedias que sufrió Frida Kahlo. Simple y sencillamente que no se le tiende a usar como símbolo. Entonces yo conozco a muchas feministas, esto ya es más allá de mi posición personal, conozco a muchas feministas mexicanas que no están de acuerdo en que Frida Kahlo sea considerada un símbolo.